Buenas tardes para todos, soy Cristian Koch Hernández, médico egresado de la Universidad CES, especializado en cirugía UPB, con su especialización en gastroenterología y endoscopia digestiva con la Universidad de Concepción, Chile. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta charla que denominé Historias de una vocación, una familia al servicio de la salud, con motivo de mi presentación como miembro para la Academia de Medicina de Medellín. Comenzaré esta charla recordando las definiciones de historia y de la palabra vocación. La historia se define como la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los diferentes acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Es la ciencia social que estudia y sistematiza los acontecimientos más relevantes y significativos del pasado de la humanidad. La historia permite comprender asertivamente el presente y prepararse para el futuro. Nos permite, además, conocer ese pasado para entender el presente que vivimos y para construir nuestro futuro. Se toma como fecha de inicio de la historia de la aparición, se toma como fecha de inicio de la historia la de la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Esto ocurrió en Sumeria, una antigua región de la Baja Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, hace más de unos 5000 años. Definiré ahora la palabra vocación como la llamada o inspiración que una persona siente para llevar una forma de vida. Es la inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada actividad. El concepto vocación tiene sus orígenes en el latín vocatio y los religiosos lo entienden como el llamado de Dios para realizar alguna tarea. Entonces surge el interrogante: ¿qué es la vocación en relación con una profesión? La profesión es la labor que ejercemos en una sociedad a cambio de un salario. La vocación estaría más enfocada a la satisfacción personal. Se trata de una labor que no necesariamente ha de estar remunerada y concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de cada individuo. Con la vocación no se nace. La vocación se construye desde el interior de cada persona que vive en un determinado contexto familiar y sociocultural. Es una construcción desde el interior de uno mismo. Ya después de definir estos dos conceptos, podemos concluir que de las actividades que realiza el ser humano, una de las más vocacionales es definitivamente la práctica de la medicina. Comienzo entonces la historia de la familia Quevedo y sus hoy numerosos descendientes, muchos de los cuales, incluyéndome, han sentido el llamado de vocación para la práctica de la medicina y la hemos convertido en nuestra profesión. Somos 7 generaciones. La octava ya se comienza a vislumbrar, de representantes médicos, siempre motivados por la misma vocación, todos descendientes del doctor José Ignacio Quevedo Amaya, médico de gran importancia y trascendencia en la historia de la medicina de Colombia y quien fue el pionero de todo este legado. El desempeño de los miembros de la dinastía de los Quevedo ha trascendido las fronteras patrias y hoy como ayer se distinguen por sus dotes intelectuales, su afán de conocimiento y su actitud de servicio en favor de aquellos que padecen dolor, enfermedad, sufrimiento físico y sufrimiento emocional.
han sido el bastión principal para que perduren el tiempo y en todas las ramificaciones de este amplio árbol genealógico médico, del que se conoce hasta la fecha más de 50 profesionales de ambos sexos y de otros adicionales que actualmente se encuentran en proceso de formación académica. La charla que actualmente comparto está basada o tiene su origen en extracciones de un texto preparado para una conferencia que tuvo lugar en la sede de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina en la ciudad de Bogotá en 1982, a cargo del doctor Tomás Quevedo Gómez, prestigioso gastroenterólogo de la ciudad de Medellín. Otra fuente importante de información proviene de una recopilación de datos y de una narrativa tradicional familiar analizada y realizada por mi padre Carlos Koch Londoño, de los archivos personales de mi abuelo, el doctor Jorge Koch Quevedo, reconocido cirujano. También otra de las fuentes bibliográficas incluye complementos de la historia familiar reunidos por la señora Ena Quevedo Tobón, ya fallecida, licenciada en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en su libro de Historia de los médicos descendientes de la familia Quevedo. Y finalmente también revisando artículos médicos en distintos volúmenes de historia de la medicina del doctor Tiberio Álvarez, médico anestesiólogo muy conocido en nuestra ciudad. Para hablar de los orígenes del apellido Quevedo en Colombia, tocaré algunos aspectos que guardan relación con la vida y actuaciones de varios de los aquí mencionados, porque permiten observar mejor su talante humano y explicar sus vivencias de una manera objetiva y bien resumida. Hasta donde se tiene conocimiento, el tronco del apellido Quevedo por la rama que aquí nos ocupa fue el señor don José Tomás Quevedo, quien, según y por narrativa familiar, fue posiblemente un artesano venido de España. Otra versión explica que don Tomás Quevedo nació en Bogotá en 1771, como consta en un certificado de bautizo en la parroquia de San Victorino y que figura como hijo de José Antonio Quevedo y María Isabel Enríquez, bogotanos también. Por otra parte, un dato histórico relevante acerca del apellido describe que en 1514 llegó al país Pedro Arias acompañado de Fray Juan de Quevedo, quien sería el primer obispo de Tierra Firme. Y por otro lado también se sabe que el sitio donde se dice fue fundada la ciudad de Santa Fe de Bogotá y donde existió la primera fuente de agua para la población fue denominado el Chorro de Quevedo en el año de 1832. Fue don José Tomás Quevedo, hombre de ideas sociopolíticas claramente libertarias, y desde esa posición y siendo prócer de la independencia de Colombia, con el apoyo de su esposa doña Aquilina Amaya, luchó contra los españoles. Gran amigo y colaborador del general Francisco de Paula Santander, inteligente y sagaz, aportó sus recursos económicos a la causa de la independencia. Como anécdota importante, en contraprestación a su ayuda, el general Santander pagó los estudios de medicina de su hijo José Ignacio en el exterior. Con su esposa, don José Tomás, tuvo dos hijos, José Ignacio y Joaquín. Todo apunta a que de estos dos personajes provienen los descendientes de la familia Quevedo en Colombia. Voy a proceder entonces a hacer un resumen de las biografías principales de los médicos Quevedo a partir del doctor José Ignacio Quevedo Amaya hasta nuestros días. José Ignacio Quevedo Amaya nació en Bogotá en 1815 y falleció en Medellín 1891. Fue su esposa Rafaela Restrepo Obeso, nieta de José Félix Restrepo,
el denominado y conocido libertador de los esclavos en Colombia. Estudió medicina en Bogotá, en la época con la Universidad Republicana, entre los años 1832 y 1837. Realizó estudios especiales en París, costeados por el general Francisco Paula Santander, por amistad y reconocimiento con su padre, como se reseñó previamente. Fue médico de cabecera del general Santander. En las obras de José María Espinosa, un famoso pintor de miniaturas, figura asistiéndolo al momento de su muerte, cuadro que reposa actualmente en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá. Podemos observar en la fotografía, en el recuadro de la filmina, al doctor José Ignacio, que es el que tiene el pañuelo sobre la frente. El doctor José Ignacio Quevedo Amaya llegó a Medellín en 1843, cuando la ciudad tenía 9.000 habitantes y apenas comenzaba su desarrollo. Era un pueblo grande, de calles empedradas, donde plácidamente descansaban bueyes que se encargaban de transportar productos agrícolas. No había luz ni acueducto, pero sus pobladores salieron adelante por ser honrados y muy trabajadores. No había edificaciones, y sobre la quebrada Santa Elena, hoy cubierta por la avenida de la Playa en el centro, se levantaban solo dos puentes, el de Arco, que era hecho de mampostería, y el puente de la Toma, fabricado en madera. En esa época existía el Colegio de Antioquia, que fue la base fundamental de la Universidad de Antioquia desde 1822. Vale la pena mencionar que en Medellín antes de 1800 el ejercicio de la medicina era exclusivo de curanderos y de comadronas. El primero en recibir título médico en Antioquia y que tuvo asiento en Marinilla fue el doctor Isidro Peláez. En 1812 ejerció como médico y abogado el doctor Pantaleón Arango, quien dio muy buen manejo a un brote de viruela que se presentaba por esos años. Otros que recetaban en esa época eran los doctores Joaquín Tirado, José María de la Linde, José María Upegui, a quienes eran delegadas las intervenciones quirúrgicas que se limitaban en dicha época solo a amputaciones de miembros y a hacer sangrías. Cuando llegó el doctor José Ignacio, ejercían medicina los doctores Juan Carrasquilla, Pedro Uribe, Sinforiano Hernández, Lázaro Santamaría, junto con otros extranjeros, doctores Francisco Horta, Hugo Blair, James Williamson, Whiteford, McEwen, Treherne y William Hervis, todos traídos para laborar en las minas de Marmato. Las afecciones en esa época más frecuentes eran la viruela, el tabardillo, la tuberculosis, la peste de San Gil y la disentería. Y la terapéutica era basada en recetas con plantas, como son la malva, cebada, la mandrágora, coca, la borraja, el perejil, tamarindo y algunos productos elaborados como el opio, el láudano, calomel, sal de mitro y la miel de abejas, entre otros. En ocasiones hacían las amputaciones de extremidades dándole al paciente un tabaco para fumar y tomando aguardiente. Así las cosas, es de creer que los éxitos obtenidos en aquel entonces se debían más al dogma hipocrático de dejar obrar a la naturaleza y no hacer daño, y a la fe del paciente. Dice la historia que poco después de haberse establecido en Medellín el doctor Quevedo, fue llamado a atender a la señorita Rafaela Restrepo, nieta de José Félix Restrepo. Al solicitarle su padre, don Mariano Restrepo, el monto de sus honorarios, el doctor José Ignacio respondió: va a ser muy costoso, voy a pedirle la mano de Rafaelita. Así contrajo matrimonio con ella en el mes de noviembre de 1843 y con esta unión se radicó definitivamente en el medio y se dedicó a crear su familia.
Doctor José Ignacio practicó la primera cesárea en Latinoamérica con madre con feto vivo en Medellín en 1844, en el barrio La América, antes de la aparición de la anestesia y de la antisepsia. Se presume que la anestesia aplicada en esta paciente haya sido con opio y mandrágora, que era lo que estaba de moda en esa época. Practicó por primera vez en Colombia la resección subperióstica de la tibia con regeneración posterior de hueso antes de que se conocieran las propiedades osteogénicas del periósteo. Utilizó por primera vez el cloroformo como anestésico en Colombia en 1864. El doctor Joaquín Antonio Uribe decía en la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Antioquia, 1864, lo siguiente: el doctor José Ignacio Quevedo hizo prodigios como cirujano y oraciones maravillosas como médico, de modo que en poco tiempo no tuvo competidores. Hubiera hecho una gran fortuna si hubiera pensado en sus honorarios, pero él, que no hacía distinción entre pobres y ricos para servirles, como tampoco lo hizo para cobrarles, a todos sirvió gratuitamente. En 1884 la Asamblea de Antioquia ordenó colocar un retrato al óleo de este eminente ciudadano en la Escuela de Medicina de la Universidad de Antioquia en Medellín con la siguiente inscripción: José Ignacio Quevedo, honra a la medicina y sacerdote de la caridad. El doctor José Ignacio tuvo su botica, donde preparaba varias recetas con ingredientes que traía de París, como la codeína y el jarabe de hipofosfito, además de sondas y jeringas de vidrio y de metal. Trabajó como médico voluntario en el Hospital de Caridad de San Juan de Dios y fue profesor particular de estudiantes que querían presentar exámenes en esa época para obtener el título de médico. La Universidad de Antioquia abrió sus estudios médicos y en 1872 lo nombraron profesor en materias médicas de farmacéutica y farmacología. En esas 5 décadas, la medicina mundial se transformaba con hombres como Pasteur, Bernard, Laennec, Roux, Virchow, Dupuytren, Morphy, Pinard, Dieulafoy, Koch, Raynaud, Fournier, Charcot y tantos otros médicos importantes que realizaron el milagro de que el siglo XIX fuese la iniciación de la medicina científica. El doctor Quevedo siempre se mantenía informado, como lo prueba el hecho de que al morir él, su hijo Tomás obsequió a la Academia de Medicina de Medellín 82 volúmenes de su biblioteca médica. Junto con su hijo Tomás, el doctor José Ignacio fue uno de los fundadores de la Academia de Medicina de Medellín, vicepresidente al comenzar actividad en la entidad y su presidente honorario perpetuo a partir de su muerte. Francisco Antonio Uribe, en 1884, pronunció ante la Asamblea de Antioquia las siguientes palabras acerca de Tomás Quevedo. Abro comillas: para poder subsistir con su numerosa familia, bastaron los pagos espontáneos de sus clientes, porque fue una persona sobria, económica y modesta por temperamento y por educación. Nunca abrió el libro para llevar cuenta de consultas y recetas, pero su puerta estuvo siempre abierta, de día y de noche, para los pacientes y los necesitados. Hubo épocas en que pasaron semanas entregado a sus enfermos, sin que pudiera disponer de una hora en el día para su familia, ni de un par de horas en la noche para su reposo. Cuando el doctor Quevedo fallece en 1891, ya Medellín tenía alrededor de 50.000 habitantes. Tenía instalado el telégrafo y comenzaba a construirse el ferrocarril del Magdalena. Con José Ignacio, entonces, comenzó el legado médico de los Quevedo, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de herencia generacional positiva o una tradición familiar. En principio, solo 2 de sus hijos, Juana y Tomás, se sintieron atraídos por la consulta que realizaba su padre. Vamos a hablar un poco sobre Juana Quevedo Restrepo.
nacida en abril de 1846, fue la segunda hija del doctor José Ignacio. Aclaro que las mujeres en ese entonces no tenían ninguna posibilidad de estudio, y menos aún en esa pequeña aldea que era Medellín. Pero Juana Josefa, al lado de su padre, fue adquiriendo, como en la era hipocrática, conocimientos básicos y fue logrando experiencias médicas, hasta el punto de haber llegado a ejercer la medicina. Sobresalió como médica al lado de su padre y abrió su propio consultorio en el sector que en aquella época se conocía como el Alto del Caballo, vestida como médica y ataviada hasta con leontina. Hoy se puede considerar como una curandera especializada, muy acorde con la situación de la mitad del siglo XIX entre nosotros. Lo cierto es que era una persona muy buscada por las gentes y se dice que tuvo tanta clientela como su padre y como su hermano. Hablamos sobre su hermano Tomás Quevedo Restrepo, nacido en Medellín en 1848, fallecido en 1902. Su esposa Lorenza Álvarez Lalinde. Tuvo dos hijos médicos, Tomás y Emilio Quevedo Álvarez. Fue su cuñado médico, el doctor Emilio Álvarez Lalinde, importante médico a quien se le atribuye la fundación de la cátedra quirúrgica y la medicina operatoria en San Salvador, dedicado a manejo de operaciones de órganos genitourinarios en el hombre, cirugía obstétrica, extirpación de toda clase de tumores, trepanación y operaciones oculares. Descubrió el agente productor de la materia colorante del azul índigo de carmín en 1886. El doctor Emilio Álvarez se conoce como el padre de la medicina en El Salvador. Continuando con Tomás Quevedo Restrepo, realizó estudios en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, Bogotá, en 1869, y estudios de especialización principalmente en oftalmología en París. Practicó por primera vez en Antioquia la operación de cataratas en Colombia, 1874. Practicó también la primera histerectomía abdominal en Antioquia, 1892. Diagnosticó y practicó la primera craneotomía para un glioma ubicado en la región frontal, que pesó 22 gramos luego de ser extraído en Colombia en 1893. Este hecho fue tan importante que quedó escrito y plasmado en la tesis de grado Operaciones notables hechas en Antioquia en estos últimos años, realizada por el doctor Obdulio Toro en 1898. Practicó la primera apendicectomía en Medellín, luego de tener diagnóstico exacto clínico de apendicitis, en compañía de los doctores Leopoldo Incapié, Jorge Delgado y Francisco Arango. Gran estudioso de la economía política, sobre la que escribió numerosos artículos publicados en los periódicos y gacetas de la época. Presidente del Consejo de Medellín, y como tal llevó a cabo contratos por medio de los cuales se hizo la primera conducción por tubería del agua para la ciudad, la instalación del alumbrado eléctrico y la construcción del anfiteatro para disecciones anatómicas. Con su padre José Ignacio, fue uno de los fundadores de la Academia de Medicina de Medellín y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. En el año 2002 se inauguró su busto en la sección o en el pabellón de neurocirugía del Hospital San Vicente en Medellín como homenaje al centenario de su muerte en 1891. Siguiendo con la rama médica de sus descendientes médicos, continuamos con sus hijos Tomás y Emilio Quevedo Álvarez. Tomás nació en Medellín en 1878 y falleció en Bogotá en 1914. Se graduó como médico y cirujano en la Universidad de Antioquia en 1899 y realizó estudios de especialización en París y Londres, costeados por su tío médico Emilio Álvarez, de quien hablamos hace unos minutos. Su tesis de grado, del alcoholismo, fue motivo de muchas discusiones en su época. Fue miembro de la Academia de Medicina de Medellín, profesor de anatomía general, histología, patología
y cirugía en la Universidad de Antioquia. Fundador con sus hermanos Emilio, médico, y Octavio, farmacéuta, de la Botica y Laboratorios Quevedo en Medellín. Miembro del Consejo Municipal y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente del país. Senador de la República hasta 1914, año en que murió desempeñando este cargo. Miembro de la Cámara, Senado, Presidencia del Presidente de la República emitieron decretos especiales en su honor. De él, el expresidente Enrique Olaya Herrera en 1930 mencionó: es el hombre más inteligente que he conocido. Si Tomás viviera, seguramente él sería el candidato a la presidencia de la República y no yo. Emilio Quevedo Álvarez. Nació en Medellín 1880, fallece en Medellín 1937. No contrajo matrimonio. Sin embargo, tuvo descendencia con María Luisa Cadavid, Mercedes Castro e Inés Sierra. Al contrario de su hermano Tomás, se dice que Emilio fue uno de los hombres más feos que ha tenido este país, pero de los más atrayentes por su exquisita conversación. Estudió medicina en la Universidad de Antioquia, 1905. Su clientela perteneciente a todas las clases sociales fue inmensa y su caridad no tuvo límites. En 1903 presentó la tesis El carbón y la vacuna anticarbonosa. Profesor de histología, de farmacia y materia médica en la Universidad de Antioquia. Además de la medicina, fue también político, industrial, ganadero, sociólogo, constructor y minero. Seguimos con la lista de descendientes médicos y encontramos a mi abuelo Jorge Koch Quevedo, quien nació en Medellín 1903 y falleció en la misma ciudad en 1992. Fueron sus padres Jesús Koch Parra y Lorenza Quevedo Álvarez, hermana de los anteriores. No médica, pero quien continúa entonces con línea directa la herencia médica de la familia. Su esposa, Alicia Londoño Posada, graduado de la Universidad de Antioquia como médico cirujano en 1929, tesis Cáncer del cuello uterino y su tratamiento, discípulo del famoso cirujano Dr. Juan B. Montoya y Flores, con quien realizó la primera transfusión de sangre que se realizara en la ciudad de Medellín, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en parasitología, fisiología, clínica y técnica quirúrgica y medicina operativa. Jefe del Servicio Médico de la Universidad de Antioquia. Trajo equipos para realizar tratamientos quirúrgicos de Europa y Estados Unidos y atendía su consulta en su consultorio particular y en su residencia, Finca Los Caobos, en el barrio del Poblado y en diferentes pueblos de Antioquia. Fundador y propietario de laboratorios Quevedo y Koch, en compañía de su esposa, Alicia, producían y comercializaban productos farmacéuticos patentados por ellos en Colombia, tales como Zarzamac, Cegenol, cápsulas de bacalao, creosotado, copitas reconstituyentes y pomada Arrurú. Fundador del escultismo en Colombia y jefe scout. Miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja, Hospital San Vicente, Sociedad Mejoras Públicas, Hospital Pablo Tobón Uribe, presidente del Movimiento Familiar Cristiano, Sociedad San Vicente Paul, presidente de la Clínica Luz Castro de Gutiérrez, hoy Hospital General de Medellín. Secretario de Salud Pública de Medellín, adelantó inmensa campaña para utilización de los derivados de la soya. Fundador en compañía de su esposa Alicia de diferentes obras sociales en Colombia, como las Granjas de Jesús Obrero, cursillos de cristiandad, cursillos matrimoniales, entre otros. Recibió varias distinciones, entre otras la Gran Cruz de Boyacá, el grado de caballero, caballero de la Orden de San Silvestre, la Ardilla de Plata, de Trébol de Oro, que eran las máximas condecoraciones del movimiento scout masculino y femenino en el país. En 1995 la Corporación Scout de Antioquia fundó el Museo Scout Jorge Koch Quevedo
en el cual se conservan actualmente todos sus objetos personales. Su busto fue descubierto en la Galería o Museo Guasipungo en Medellín, en compañía de otros personajes destacados de la ciudad del departamento de Antioquia en el año de 1999. Carlos Fernández Quevedo, nieto de José Ignacio Quevedo Amaya, nacido en 1889, fallecido en 1968. Médico egresado de la Universidad Nacional de Bogotá, tesis, funciones del hígado, ejerció en Medellín como cirujano, practicó la primera sutura de corazón realizada en Antioquia, profesor de anatomía, de toxicología e incluso fue médico legista del departamento. Ernesto Peña Quevedo nació en Medellín en 1909, falleció en la misma ciudad en 1989, realizó estudios de medicina en la Universidad de Antioquia, realizó su tesis de grado agua destilada como agente terapéutico. Médico jefe en la Oficina de Accidentes, hoy día la Policlínica Municipal, profesor de anatomía, patología clínica quirúrgica en la universidad. Tuvo 7 hijos, 6 mujeres y un varón, este último también médico, especialista muy reconocido en dermatología, el doctor Federico Ernesto Peña Santamaría. Doctor Peña se especializó en cirugía digestiva en Argentina, bajo dirección del doctor Ricardo Finocchieto, a quien se le reconoce como el maestro de la cirugía argentina. Practicó en Medellín, a mediados de la década de los 50, la primera cirugía de rodilla realizada en la ciudad. Trabajó en Clínica Soma y en la Clínica Medellín en su consultorio particular. Era un médico muy generoso, apreciado por todos sus colegas y pacientes, quienes cariñosamente lo llamaban el Negro Peña. Tomás Quevedo Gómez, nacido en Medellín en el año de 1916, falleció en la misma ciudad en el 2004. Estudió medicina, Universidad de Antioquia, tesis Anotaciones sobre litiasis biliar en Antioquia. Fue jefe de consulta externa, jefe de clínica quirúrgica, profesor de patología y medicina interna. Hizo estudios complementarios de gastroenterología en Estados Unidos. Gastroenterólogo vinculado al Seguro Social y jefe de educación médica continua de la misma entidad, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Academia de Medicina de Medellín, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Escultor y pintor, ganador de varios concursos de cuento, autor del libro Humor y Medicina y del libro Chistes para leer en el semáforo. Ejerció en su consultorio particular hasta 1998. Jesús Koch Londoño, nacido en Medellín 1934, fallecido en la misma ciudad 1999. Realizó estudios de medicina y cirugía con la Pontificia Universidad Javeriana en 1958, especializado en ginecología y obstetricia en la Fundación Clínica David Restrepo. Con su tesis Estudio evaluativo de la operación cesárea, experiencia de 10 años, trabajó como médico la obstetricia y ginecología en la Clínica Luz Castro de Gutiérrez de Medellín y en su consultorio particular en la Clínica del Rosario. Fue un trabajador incansable de día y noche durante 37 años y era un médico que se caracterizaba por su gran amabilidad, seriedad y extraordinario sentido del humor hacia toda la gente y hacia todos sus pacientes. Durante su vida laboral atendió cerca de 35.000 partos, profesor de obstetricia de la Universidad de Antioquia, miembro de junta de la directiva del Hospital General de Medellín. En 1974 fundó la ganadería de Lidia Vallejuelos en La Ceja, Antioquia, hobby que alternó con su profesión. Esta fue su gran afición hasta el momento de su fallecimiento. Su efigie fue descubierta en la Plaza de Toros de la Macarena en Medellín como homenaje póstumo en el año 2000, al poco tiempo de su muerte. A partir de esta diapositiva, haré un rápido recuento de las siguientes generaciones de médicos descendientes,
ya bisnietos y posteriores quinta, sexta y séptima generación Quevedo. Tengo conocimiento de que la octava generación de médicos ya comienza a vislumbrarse. Cristian Restrepo Moreno, especialista en psiquiatría. Elkin Lucena, ginecobstetricia y reproducción. El doctor Emilio Quevedo Vélez, médico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, especialista en pediatría de la Universidad de Antioquia, gran médico, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, músico especialista y concertista de guitarra clásica. Doctores Jorge Alberto Ángel Valencia, internista y cardiología. Carlos Enrique Ángel Valencia, médico administrador de salud. Aide Quevedo, médica Universidad Nacional. María Irma Quevedo Hoyos, médica Universidad de Antioquia. Federico Ernesto Peña Santamaría, médico Universidad de Antioquia, especialista de dermatología, Universidad de Barcelona, dedicado más que todo a la cirugía de cáncer de piel y técnicas cosméticas en la ciudad de Medellín. Luis Fernando Luis Monsalve, especialista en gerencia de salud. Doctor Augusto Quevedo Vélez, gran médico también de la Universidad de Antioquia, especialista en pediatría, con estudios y énfasis en cuidados intensivos pediátricos. Pedro Vieco McMahon, especialista en neuroradiología. Bradford Navia, especialista en neuropsiquiatría. Andrés Lucena, especialista en medicina estética. María Carolina Lucena, especialista en biomedicina y en trasplante de células madre. Juan Felipe Lucena, internista. Ana Cecilia Lince González, especialista en psiquiatría. Los hermanos Rafael y Luis Fernando Lince Varela. Rafa, especialista en cardiología pediátrica, y Luis Fer, especialista en urología pediátrica. Quien les está hablando, Cristian Koch Hernández, especialista en cirugía, en gastroenterología y endoscopia digestiva. Mi gran colega y amigo, el doctor Jorge Julián Cadavid Peña, especialista en dermatología. María Cristina Quevedo Gómez, máster en salud pública. La doctora Paula Catalina Vázquez Marín, médica de la Universidad CES, magíster en educación. Actualmente la doctora Vázquez es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de CES en la ciudad. Alicia María Cocrada, especialista en genética, trabaja en oncogenética en la Clínica Las Américas. Verónica Quevedo Jaramillo, hoy día oftalmóloga. Lina Navarro Romero, especialista en ginecobstetricia. Esteban Quevedo, especialista en neurocirugía. Gabriel Quiroga, especialista en gerencia hospitalaria. Andrea Hernández, especialista en fisioterapia. Laura Camargo, especialista en oftalmología. Daniela Lucena, médica Universidad de los Andes. Mariana Tavares, médica Universidad de la San Martín. Y Sara Rendón Villa, médica de la Bolivariana. De estas últimas hay pocos datos. Adriana Vieco, internista. Manuela Lince Restrepo, médica Universidad CES. Juanita Arango Estrada, médica Universidad CES. Manuela Jaramillo, médica. Emilio Peñate Koch, estudiante de medicina, investigación en oncología, en Nueva York. Bueno, esta última revisión y actualización de datos de médicos hasta la séptima generación fue estudiada hasta hace más o menos unos 5 años. No puedo precisar datos recientes debido a la extensión de la ramificación ya bastante extensa de todo este árbol genealógico médico, que deriva de todas maneras de nuestro antecesor y pionero, el doctor José Ignacio Quevedo Amaya. Somos 7 generaciones de médicos que hemos sido motivados por la misma vocación, cuyo desempeño siempre ha sido impulsado por el afán de conocimiento y de una actitud de servicio, de generosidad y de respeto en favor de aquellos que padecen dolor, enfermedad y sufrimiento físico y emocional. Si bien es cierto que la medicina
hoy no es siquiera comparable a la del siglo XIX. El ser médico es y será siempre una vocación. Entre nuestra familia, quienes fueron, son y serán en el futuro llamados a cumplirla, han sido y tendrán que seguir siendo prenda de garantía y confianza para sus pacientes, desempeñándose con idoneidad y entrega, responsables de su compromiso personal profesional y de vocación familiar, sin que jamás se pierda la ruta trazada desde el comienzo por aquel a quien sus contemporáneos no dudaron en llamarlo un hombre bueno, de espíritu amplio, que luchó contra la enfermedad, más con un criterio humano que propiamente científico, y de quien nunca dudaron de calificar como sacerdote de la caridad y padre de la medicina en Antioquia. Como lo expresó el doctor Tomás Quevedo Gómez, del siglo XIX al siglo XXI han sido muchos los cambios. La investigación científica ha logrado avances insospechados en materia médica. La especialización profesional y la subespecialización es prioritaria hoy para el adecuado desempeño. Pero las transformaciones formales de todo tipo jamás habrán de ser obstáculo para mantener viva la herencia, la tradición, la disposición de servicio y la vocación médica de la familia de los descendientes del doctor José Ignacio Quevedo Amaya. José Ignacio Quevedo Amaya es el pionero por excelencia del legado familiar que se reseña en la exposición que les presento el día de hoy para definir mi ingreso como miembro de la Academia de Medicina de Medellín, que me permite por derecha continuar los pasos de todos mis ancestros y colegas médicos provenientes de mis familias Koch, Peña y Quevedo. Muchas gracias.